Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su paciencia. Tuvimos unos detalles técnicos, pero vamos a arrancar este debate. Tenemos una mesa extraordinaria con la que vamos a intercambiar algunos pensamientos, opiniones, pero sobre todo argumentos, espero yo, sobre la manipulación silenciosa de la democracia directa. ¿Qué es la manipulación silenciosa? Bueno, es un sinónimo de desinformación, es otra manera de expresarnos, y uno de los principales argumentos que los tomadores de decisiones públicas utilizan para no ejercer mecanismos de democracia directa, para no permitirle a la ciudadanía participar, es precisamente de que va a ser manipulada y de que la opinión que se verta en esos mecanismos no va a ser la más fidedigna, la más real que venga de las calles. Entonces, yo creo que parte de nuestra tarea en este panel, pero si no están de acuerdo pueden darle la vuelta, es tratar de convencer a las personas que están aquí, que están vinculadas a muchos y muchas tomadores de decisión, que hay maneras de reducir la desinformación y esta manipulación silenciosa para permitirle a la ciudadanía participar. Voy a pedirle a las y los integrantes de este panel que amablemente se presenten a sí mismos para yo no monopolizar el micrófono y para que ustedes, cuando se presenten, a mí me pasa mucho eso en los paneles, que están presentando a alguien y luego me pierdo, ya no sé a quién están presentando, me llama mucho la atención el currículum o quién es, y me pierdo y me paso medio panel tratando de saber quién era esa persona, pero bueno, mejor que cada quien lo haga y así perfectamente los podemos identificar. Podemos empezar de manera aleatoria o empezamos contigo. Adelante, por favor, profesor. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Francisco Morales Camarena. Soy director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Muy buenas tardes a todas, a todos. Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días a todos y a todas. Soy José Luis Vargas, soy magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y muy contento de estar aquí en este panel. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Felipe Sánchez Irey, yo soy el jefe de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría Nacional de Colombia, el equivalente aquí de lo que es el INE, político. Buenas tardes y gracias por venir. Mi nombre es Julia Manske y soy la directora de programa de la DW Academy. La DW Academy es una parte de la Deutsche Welle, la DW, la emisora de noticias de Alemania. Somos la parte que promueve la libertad de expresión y apoya a periodistas, entre otros, en México. Buenas tardes, mucho gusto también estar aquí con todas ustedes y todos ustedes. Mi nombre es Glenda Michel, yo soy gerente de políticas públicas para Meta, antes Facebook, en México, Centroamérica y Caribe. Particularmente yo me encargo justamente de la vinculación con la comunidad académica, ¿no? Con investigadores y con sociedad civil en cualquier sector. Entonces, un placer estar en esta conversación. Muy buenos días. Mi nombre es Andrés Araya Montezuma. Yo soy el presidente del Instituto para el Desarrollo de la Democracia y la Competitividad, con sede en Costa Rica, pero también este es un instituto IDECO que está aquí en México, que es IDECO regional. Gracias por estar acá. Y estamos haciendo una transmisión simultánea con la ciudad de Mérida. A ver si le escuchamos, doctor Roberto, por favor, para que te puedas presentar. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todas. Soy Roberto Gutiérrez, soy sociólogo de formación y he colaborado recientemente con el Instituto Nacional Electoral en la construcción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Gracias por la invitación. Y el doctor, la invitación es para que el doctor también tiene ahí a una serie de estudiantes extraordinarios en la parte de atrás de él, que estaría muy interesante que también les dé la oportunidad de participar el micrófono cuando ellos así lo consideren. Igual ustedes, miren, no quiero hacer una crítica al evento, pero a mí me gusta que sea muy participativo un panel. Al final estamos celebrando la democracia directa, la participación ciudadana. Entonces, ojalá que ustedes en cualquier momento puedan alzar la mano, intervenir. De hecho, la propuesta de este panel es, se suelta una pregunta, allá en Mérida, si pudieran silenciar, por favor, para que no se cuele el audio de aquí.
Vamos a soltar una pregunta, no es obligación como en los otros paneles, porque veo que en otros paneles sueltan una pregunta y todo el mundo contesta y llega un punto ya al sexto que le toca, pues ya qué más tiene que decir de la respuesta, ¿no? Entonces pueden alzar de 1 a 3 personas y si no se animan, como en 100 mexicanos dijeron, hay robo de puntos por parte de la audiencia que está aquí presente. Entonces vamos a arrancar nada más como un pequeño preámbulo y va a estar bueno. Bueno, no voy a dar ningún preámbulo porque tengo miedo de sesgar la mesa. Vamos a arrancar con la primera pregunta. Si yo los contratara a ustedes, como a veces hacen fuerzas políticas, hay que decirlo, o empresas o personas que quieran influir en un proceso de democracia directa, si yo los contrato a ustedes como especialistas, ¿cómo le harían, qué asesoría le darían a esa empresa para hacer una campaña extraordinaria de desinformación? ¿Cómo harían ustedes la mejor desinformación posible para que entendamos con la audiencia cuáles son estas estrategias más finas para lograrlo? Les mandé la pregunta antes, no me estén poniendo esas caras. Adelante, ¿quién quisiera arrancar? Bueno, o sea, pueden agarrarla y dirigir la respuesta. Al final lo que queremos es entender cómo se está dando la desinformación en los procesos democráticos. Ustedes pueden aventársela desde cualquier punto de vista. Adelante. Caramba, pregunta difícil, pero bueno. Yo te la voy a abordar como soy servidor público, tengo que abordarla desde la perspectiva positiva. Yo sacaría ventaja de la desinformación que produce el organismo encargado de organizar el proceso electoral. ¿Y por qué digo esto? Porque nos ha faltado reconocer que los organismos electorales somos también fuente grandísima de desinformación. Cuando no informamos oportunamente, cuando no informamos claramente, cuando no informamos de manera precisa. Esa sería la primera estrategia. Entonces, buscar el hueco. ¿Qué es la desinformación? El vacío que alguien viene a llenar cuando tú has dejado de comunicar lo que debías comunicar. Adelante, doctora, por favor. Sí, ya en una sociedad como la actual, que se siguen menos los medios tradicionales, sobre todo por parte de las nuevas generaciones, ya hay una campaña en redes sociodigitales y con todos los recursos que estas ofrecen. Cuando se vieron de frente todo el potencial de las nuevas tecnologías, Manuel Castells tiene un libro que habla de redes de indignación y de esperanza. Y se pensaron las redes en un primer momento como un nuevo espacio público, como un escenario de deliberación, de discusión, y esto no ha pasado. Se ha dado mucho más la posibilidad de difundir informaciones falsas de manera deliberada. La pregunta iría por ahí, deliberadamente estaría yo haciendo una campaña de informaciones falsas, aprovechando también la falta de conocimiento y la falta de cultura política dentro de grandes sectores sociales, en el terreno más negativo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Allá hay robo de pregunta, adelante. Bueno, voy a hacer un intento más, partiendo de la base que lo más importante para la democracia y también para la democracia directa es, por un lado, una ciudadanía informada y por otro lado también, si al menos vemos la democracia como algo más del voto y más de la representación, también que la democracia es un espacio para discutir, para argumentar, para intercambiar opiniones, opciones, argumentos. Pues pensando en todo esto, obviamente como hoy en día funcionan las redes sociales, rompe un poco con estas ideas, ¿no? Porque tenemos una infodemia, mucha información, que entonces lo hace difícil a la ciudadanía encontrar la información correcta para tomar decisiones informadas, y por otro lado también muchas veces ya no vemos los hechos en comunes, ¿no? los common facts para tomar nuestras decisiones. Entonces, pensando en todo esto, si yo quisiera hacer una campaña de desinformación, además existen hoy en día las dichas granjas de trolls, ¿no? Los chatbots que además me ayudan a difundir mi mensaje y además a tener como toda esta ola de información que no le sirve a la ciudadanía a tomar decisiones informadas ni a llegar a acuerdos en común, ¿no? Entonces, yo optaría por eso y trabajar con este tipo de empresas que apoyan en la difusión de mensajes, y obviamente trabajaría con mensajes muy emocionales porque sabemos
que los mensajes que generan rabia, que generan angustia, tristeza, lo que sea, es el tipo de información que más se difunde. Y por otro lado, también apuestaría mucho a cómo se difunde luego la desinformación en los círculos cercanos, las familias, porque de hecho también sabemos que eso es donde la información más pega, ¿no? Porque siempre el tío que me va a contar algo siempre tiene más efecto que nada más el mensaje que veo por las redes sociales. Entonces optaría ahí por un lado por esas granjas de trolls, pero también por otro lado de cómo ver como pues en las familias, ¿no? O sea, más como llegando a la gente, podría también reforzar estos mensajes de desinformación. Va a estar interesante porque luego esta grabación, alguien puede agarrar un fragmento, quita la pregunta que yo hice al principio y van a creer que estás dando, así que tengan cuidado. Adelante, estoy jugando, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo vengo de Costa Rica, estamos acá bueno, sé que está el señor de Colombia también, pero básicamente con personas acá de México. Yo les traigo un caso precisamente que tiene que ver con un caso reciente en Costa Rica. Yo me convertiría en un troll, quizás me convertiría precisamente en Piero Calandrelli, y precisamente sería para contestar precisamente y hacer uso precisamente de esa información. Creo que utilizaría todo mi arsenal, ¿verdad?, que existe en materia de desinformación, como las cámaras de eco, precisamente el Candy Storms, ¿verdad?, las cascadas reputacionales que estabas mencionando ahora, el contenido engañoso o falso, la desinformación precisamente, que es a veces el exceso de la información, no es que falte información, es que hay exceso de información. Utilizaría precisamente la disonancia cognitiva también, y el efecto rebaño, la espiral del silencio, la ética informativa, la evidencia falsa, por supuesto, ¿verdad? Y creo que en ese sentido, etcétera, creo que hay un instrumental enorme, ¿verdad? Como obviamente las fake news, el false hosting, etcétera. O sea, creo que precisamente hoy en nuestras democracias existen precisamente un desarrollo de información, pero al mismo tiempo, paralelamente, una construcción precisamente de desinformación. Así que si tuviese que ser ese consultor, ¿verdad?, ese asesor de la desinformación, creo que hay un instrumental, un bagaje enorme que precisamente ha sido recopilado en glosarios, y lamentablemente, yo creo que ahora quizás me pueda referir más específicamente, pero creo que eso se está aplicando tanto en campañas electorales como desde el gobierno, precisamente para destruir una democracia no solamente representativa, de alguna manera, sino también creo que está contraviniendo lo que puede ser una democracia directa moderna. Excelente. Adelante, magistrado, por favor. Buen día. A ver, primero creo que por principio yo diría yo no trabajaría para una campaña de desinformación, ¿no? Pero, claro, pero creo que a lo que habría que ir es a qué alimenta esa desinformación. Y tratándose de democracia directa, la verdad es que la desinformación muchas veces se da porque se utiliza esa figura de la democracia para cuestiones que no necesariamente toca resolver a través de la democracia directa. Es decir, los procesos de participación ciudadana, plebiscitos, etcétera, deben estar acotados a cuestiones que son fácilmente con el poder de discernir de una sociedad, digamos, que no necesariamente tiene por qué estar informada de todo. Es decir, y entonces cuando se preguntan cosas complejas y que corresponden más al ámbito de la política pública, que corresponden más al ámbito de los representantes populares, que para eso tenemos representantes populares, pues evidentemente eso lo que permite es, no sé quién nos habla, lo que eso evidentemente alimenta
pues es que surja el oportunismo para que exista gente que quiere, digamos, manipular un proceso, y eso lo hemos visto, se puede dar desde el ámbito público, desde el propio poder público, o evidentemente a través de particulares y privados que tienen fines muy específicos y que, insisto, no corresponde a través de ese mecanismo. Es por eso que creo que nuestro marco legal, la Constitución, el artículo 35, establece que no se puede llevar a plebiscito, y ese hecho, por ejemplo, temas vinculados con los derechos humanos, con obras públicas, con cosas, finanzas, es decir, no podemos delegarle a ¿quién nos marca? ¿Eh? Sí, siempre la democracia siempre la tecnología nos sorprende. Bueno, concluyo, no podemos delegar en el ciudadano común decisiones que exigen ciertos conocimientos técnicos y que tomar una decisión simplemente por el sí o el no puede ser, para el Estado en su conjunto, puede ser equivocado. Eso sería mi posición. Adelante, adelante, por favor. Bueno, antes que nada, coincido, sería difícil aceptar tu oferta. Tal vez te invitaría a colaborar. Oye, no es mi oferta, ¿eh? No es mi oferta. Pero creo que algo que es importante es que tendrías que decirle a tu cliente, si te pones que hay que analizar los mitos y realidades de las redes sociales, para empezar, clarificar. Creo que si bien las redes sociales y el mundo virtual hoy por hoy se han conformado en sí mismo un espacio público, como decía la doctora Carola, también es cierto que en algunos aspectos está sobrevaluado o mal diagnosticado para tener una intencionalidad de penetración, ¿no? Y para no tomar mucho tiempo, solamente pondría un ejemplo muy concreto. En el INE, trabajando con el Colegio de México, hicimos una investigación precisamente del impacto de las redes sociales en proceso electoral en la Ciudad de México y de lo que se pudo identificar de esta investigación. Se esperaba que, como se hizo en pleno proceso electoral, la hipótesis o la idea es que lo que estamos viviendo en las redes sociales de polarización, violencia, discursos de odio, todo este fenómeno iba a acrecentarse más en un proceso electoral, ¿no? Más sin embargo, al hacer el análisis empezamos a encontrar que, como lo que ya han mencionado algunos de los miembros del panel, el debate no necesariamente se polarizó, no se generó tanto esa violencia que se esperaba, y que lo que era muy claro que era un grupo autorreferenciado de cámaras, de eco, es decir, solo eran grupos de gentes identificados, líderes de opinión, algunos líderes políticos de partidos, que eran los que mantenían ese debate, y que además también era evidente la poca influencia del debate. ¿Por qué? Porque no se escuchan, solo mutuamente se descalifican, pero realmente no cambiaban sus puntos de vista en el periodo del tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es uno de tantos temas que valdría la pena tener en cuenta. No, y los vamos a desdoblar en la mesa. Fíjense, bueno, no ha hablado Facebook, pero te voy a hacer una pregunta más poderosa, porque ahí va. Yo le dije que la iba a atacar un poquito en la mesa. No es cierto, no es cierto. No, pero miren, la pregunta que les propongo es, ¿qué le echa gasolina a la desinformación? Porque el incentivo para desinformar existe de toda la historia, ¿no? O sea, hay casos registrados impresionantes, sobre todo los judíos, nos pueden dar una cátedra de cómo la desinformación ha dañado a la comunidad judía. Entonces, ha existido siempre la desinformación. Echarle la culpa a las redes sociales no le veo ningún sentido, ¿no? Pero no podemos quitarnos en cuenta que sí, de alguna manera hay medios de comunicación
que ya se han democratizado. Facebook le ha dado, WhatsApp, Twitter, TikTok, todas estas redes sociales le han dado la oportunidad de crear contenido y difundirlo a las personas, y pues si está latente la desinformación, pues va a aprovechar cualquier medio que le pongas. La pregunta es, ¿qué le echa gasolina a la desinformación? Esa es la pregunta, porque si hubiera neuropsicólogos acá, se irían directo a los sesgos cognitivos. No sé si la falta de la penalización, o sea, de hecho es muy interesante, no es delito, pero ya platicaremos eso más adelante, no es propiamente un delito desinformar. ¿Qué es exactamente, desde su perspectiva muy concreta, en menos de 30 segundos si pueden, qué está generando que sea tan efectiva una campaña desinformativa? Adelante. No sé quién se quiera. A ver. Sí. Sí, bueno, es tu oportunidad, porque habría quien diría que hay muchos que culpan a los algoritmos, no tanto el de Facebook, el de Google, por ejemplo, el de YouTube. Dicen que te empiezas a meter, ves un contenido apócrifo, brincas a otro, entonces te empieza a envolver, te polariza, te desinforma y la persona queda totalmente confundida. Pero no es solo de YouTube, ¿no? Ahorita el foco lo tiene YouTube, pero no es solo de YouTube. Adelante, por favor. A ver, sí es una pregunta un poco compleja, porque creo que la desinformación justamente es un fenómeno multifactorial. Nosotros ya creo que estar presentes en más de 200 elecciones desde 2017, pues hemos tenido bastantes aprendizajes. Y en varios aspectos, ¿no? Que justamente, digo, es donde te puedo decir que hemos reforzado, digamos, nuestro frente, tanto en justamente fortaleciendo los algoritmos, ¿no? Mejorando la tecnología de identificación, tanto a nivel actores maliciosos, que son obviamente, si tienen una agenda de manipular el debate público por temas económicos, buscando oportunidad económica o política, pues ese es, digamos, hay inversión en eso, ese sería un punto, ¿no? Así como ha incrementado los delitos de ciberseguridad en los últimos años, pues también en este tipo de intervenciones. Pero una capa de la que me gusta hablar a mí mucho es justamente un poco lo que decía Julia, o sea, una de las primeras entradas de estos riesgos de desinformación, pero también de barreras de combate, pues son las mismas usuarias y usuarios, ¿no? O los ciudadanos. Entonces sí creo que falta esa variable de construir o promover la ciudadanía digital, ese pensamiento crítico y esa capacidad de discernir de toda esa información de la que hablábamos, que a mí me parece pues personalmente positivo que existan ya espacios más democráticos para que más personas puedan tener acceso a esa información o darle espacio a voces que antes estaban invisibilizadas. Pero obviamente, como decían, pues puede excederse en una especie de infodemia, ¿no? Entonces, si las personas pueden tener esa capacidad de entender qué es información, qué son hechos, qué son opiniones y qué más allá es incluso desinformación, creo que sería algo importante. Y me parece que ese es un gap que nos está faltando a muchos actores, donde podemos participar muchos actores, desde la educación básica, desde autoridades, plataformas, etcétera, ¿no? Y los mismos ciudadanos. Allá, en lo que preparan una siguiente pregunta, allá en Mérida, el doctor Roberto, no sé si le podamos desmutear para que pueda intervenir. A ver, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto, adelante. Sí, gracias. Retomando un poco la pregunta anterior, creo que finalmente la desinformación está ligada íntimamente con la simplificación de las narrativas. Creo que hay que partir que todas y todos requerimos siempre darle un sentido a nuestra existencia, a nuestro entorno, a nuestras formas de interacción y de competencia. Y mientras ese sentido sea simplificado justamente a partir de lo que se mencionaba en alguna de las intervenciones, de acentuar el rasgo emotivo sobre el rasgo de razonabilidad, de ofrecer argumentos, de información fidedigna, más éxito tendrá una campaña de desinformación. Y esa campaña de desinformación me parece que también tendría que estar acompañada de la fragmentación de los públicos. En la medida en que no haya posibilidad de interacción, de puenteo entre los distintos miembros de una comunidad, más fácil será mantenerlos justamente separados unos de otros, sin la posibilidad de escuchar versiones alternativas. Ya sabemos que un ingrediente básico de la democracia es que existan fuentes alternativas de información. Entonces, cerrar los canales, sea de los emisores tradicionales o sea entre los miembros de la propia comunidad, es algo fundamental
para generar esta desinformación. Muchísimas gracias, doctor. Habla de reducir, cómo a veces se reduce la narrativa en las redes para facilitar, o sea, a nosotros por los sesgos, ¿no? Yo creo que por allá se iba, por los sesgos todo lo vemos o blanco o negro, o buenos y malos, o pro López Obrador o en contra de López Obrador. O sea, tratamos, nuestra cabeza es, a veces nuestros cerebros son flojos y reducimos las narrativas. O sea, no hay escala de grises, y sobre todo en un país polarizado, deja de ver esa escala de grises, ¿no? O sea, dejamos de ver, ya solo vemos lo malo que está haciendo el gobierno o solo vemos lo bueno que está haciendo el gobierno, y esos errores que de manera brillante Daniel Kahneman expresa en su libro Pensar rápido, pensar despacio, por su trabajo, el que se llevó el Premio Nobel de Economía, estos sesgos, yo creo que es parte también solo que los algoritmos también aprovechan un poco esos sesgos, entonces empiezan a combinarse varias cosas desde mi punto de vista. Alguien encuentra, además de la que menciona el doctor, de la parte de nuestros errores, nuestras trampas del cerebro y lo que han comentado, ¿alguien tiene algo más que no hayamos mencionado que le está dando posibilidad a que una noticia falsa se difunda 6 veces más efectivamente que una real? Adelante, por favor. Sí, y después. Sí, adelante, y luego me voy con la doctora. Yo quisiera agregar algo que nos parece muy importante, es que cuando hablamos de la desinformación y de lo que sabemos de la desinformación, muchas veces nos basamos, de hecho, en estudios que salen de Estados Unidos o de Europa, ¿no? O, de hecho, tenemos ideas populares sobre cómo se difunde la desinformación que no se basa en evidencia. Y yo creo que algo importante para entender bien la desinformación y cómo circula también es entender el contexto específico en el que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, en América Latina sí es importante considerar la desigualdad, el contexto postcolonial, el contexto político, que da un panorama muy diferente a, por ejemplo, la situación como la encontramos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y nos falta esta evidencia, y lo que mencionaba antes Francisco, que ese tipo de estudios del INE, de hecho, nos dan también una mejor idea qué está pasando, ¿no? Y sabiendo eso, regresando a la primera pregunta y las campañas exitosas de la desinformación, entendiendo el contexto local, obviamente también la desinformación lamentablemente es más exitosa, ¿no? Y esto lo vimos mucho durante la pandemia en las comunidades indígenas, por ejemplo, en Chiapas, donde la desinformación sobre la vacuna circulaba muy rápido, pero eso obviamente tiene que ver con un contexto histórico, político, local y social que tenemos que tomar en cuenta. Y entonces yo nada más quería agregar eso, ¿no? Que también como la desinformación va a pegar siempre más cuando llega a un contexto específico y da una respuesta a problemas que no están resueltos, ¿no? Okay. Doctora, por favor. Y además, ustedes saben muy bien, no digo nada de la UNAM mejor, no digo nada de la UNAM, que se ha metido, la UNAM, hay que decirlo, ha estado en el ojo público recientemente, y cada vez que alguien se pone en el ojo público es casi inevitable salvarse de las noticias falsas. Adelante, doctora. Sí, hablar de desinformación tendríamos que, yo entendería mucho más, y por la primera pregunta, que era una provocación, ¿cómo haríamos una campaña de desinformación? Habría una desinformación que tiene que ver con los altísimos volúmenes de información que circulan, la dificultad de acceder dentro de las capacidades humanas a tales volúmenes, pero si hablamos de un proceso de desinformación que no parte de la ignorancia, estaríamos hablando de un proceso deliberado de desinformación. ¿Quién tiene deliberadamente un proceso de desinformación? Pues quien tiene un interés económico, quien tiene un interés político, quien pretende tener una respuesta en ese sentido, y ya la viejísima teoría del rumor, muy puesta en boga por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, o analizando justamente lo que significaba el rumor durante la Segunda Guerra Mundial, decía, bueno, el rumor prospera cuando hay incertidumbre, cuando hay crisis, cuando hay falta de información, cuando hay vacíos de información, cuando un gobierno deja de informar, pues es un espacio propicio para que alguien desinforme. Si yo tengo un espacio donde pretendidamente informo todos los días y marco la agenda, pues entonces doy muy poco cauce a que otros informen en otro sentido. Lo hemos visto. ¿Qué arriesga un medio de comunicación tradicional? Digamos, un periódico tiene una credibilidad, tiene que verificar su información,
tiene que cuidar su reputación, a sus lectores, a sus seguidores, a su audiencia, y es muy fácil deliberadamente aprovechar las nuevas tecnologías. Si se amplía el rumor con la inmediatez de las tecnologías, con la amplísima difusión, ya no es un río, como decían los Alport y Postman, que hablaban del rumor y decían es un río que va circulando, aquí parece un torrente de información que a todo mundo abruma y que no es muy fácil distinguir sin todos los elementos, que aquí habría que ahondar más en los ciudadanos y en qué tipo de ciudadanos y los mecanismos de participación, porque yo aquí tengo un dato de Statista de 2021 que dice que México está en el 7º lugar en el ranking de los países en los cuales los usuarios de redes sociodigitales no saben cuál información es real y cuál no. Y el porcentaje en México es casi el 60% de quienes no distinguen qué información es real y cuál no. Y esto no es algo producto de la nada, es que hay quienes, a través de lo que ya se ha dicho aquí, las granjas, los bots, los ecos. Por cierto, hay un librito que nos dieron en la inauguración, publicado por el INE, que es un glosario sobre desinformación. Y ese es muy útil, exactamente, para irse adentrando a estos temas. Estamos en un círculo académico, en un círculo de especialistas, y hablamos del Foro Global, pero qué bueno que la población, los ciudadanos en general, tuvieran acceso a este tipo de materiales. Gracias. Yo quisiera agregar algo cuando tú preguntas qué o quiénes le meten gasolina a la desinformación. Yo había preparado precisamente un cuadro, no sé si en el tercer slide, ojalá le tomaran una fotografía a ese slide, muestra desde nuestro estudio del Observatorio de Redes, yo dirigí un observatorio de redes, ¿quiénes exactamente ese? ¿Quiénes le echan gasolina a la desinformación? Y si tú lo miras, es un elemento simbiótico. La desinformación es un elemento simbiótico. Y si quieres, le das la actividad del organismo electoral, qué pena me pongo de pie. Si tú lo ves, en cualquier proceso democrático te encuentras siempre con la desinformación, es connatural, pero además es simbiótico y es permanente. Es interesante que tú tengas en cuenta la actividad del candidato partido, la de los seguidores del candidato, la comunicación de los detractores del candidato, la actividad de los medios de comunicación tradicional, la actividad de otros actores gubernamentales. México fue uno de los primeros países, además, donde la misma institucionalidad atacó la institucionalidad, y en el caso colombiano nos pasó en las elecciones a Congreso el año pasado. Fuimos atacados, aunque ustedes no lo crean, por el propio presidente del Congreso de la República, atacando al organismo electoral y divulgando desinformación. Y si tú te paras también en el tema de la actividad del organismo electoral, también los organismos electorales son corresponsables de la desinformación cuando se dejan vacíos. Hay que preguntarnos, ¿nosotros estamos pendientes y seguimos a las redes? ¿Comunicamos lo que debemos comunicar de manera oportuna, clara, precisa? Cuando un ciudadano se queja en una red, ¿lo escuchamos? Nos preguntamos si hay que pronunciarse o no si hay que pronunciarse. Es que una de las cosas que han olvidado las instituciones, y no solamente los organismos electorales, es que creen que son mecanismos unidireccionales de comunicación, y resulta que no, hoy en día son bidireccionales. Todo lo que pasa tiene un eco afuera, y hay que escuchar esa pared y cuando se devuelve ese sonido también. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que la pregunta, por supuesto, de Roberto inicial fue provocativa. Yo vi algunas expresiones, ¿verdad?, cuando dije que yo sería un asesor troll, vi así donde inmediatamente hubo gestos. Claro, por supuesto que no, menos viniendo de un instituto que por supuesto fortalece la democracia y la competitividad. Pero era de alguna manera un convenio, ¿verdad?, para ver si acaso despertábamos el interés de la gente, la polémica. Entonces, pero sí, varias cosas que sí, digamos, tienen que ver. Una, tiene que ver con la sistematicidad con que se está dando y por supuesto que hay como 10 elementos que tienen que ver precisamente con ir desde unos 20 años para acá ir generando la autocracia. Y por supuesto que tiene que ver con el populismo, la polarización que se sitúa acá y sobre todo el tema que estamos tratando nosotros, que tiene que ver con la posverdad, ¿verdad?, que genera todo este gran tema.
Yo creo que hoy estamos sobre ese tercer elemento digamos, que tiene que ver con cómo no necesariamente estamos enfrentando precisamente ese enemigo nuevo, novedoso, que tiene que ver con la posverdad y con el cual estamos aprendiendo también. Y qué bueno que el doctor presentó precisamente la sistematización, que me parece excelente, porque, y ha sido citado acá, Roberto, los temas que tienen que ver justamente con los organismos electorales que están amarrados porque no existe normativa o precisamente la normativa les impide poder actuar sobre los contenidos, por ejemplo. Sin embargo, como yo dije que iba a citar un poquito algunos casos comparativos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, sí hay una fortaleza del Tribunal Supremo de Elecciones en el sentido de que sí puede regular quién financia precisamente esas campañas. Vamos a ver, si bien es cierto, no puede moderar los contenidos, ¿verdad? Sé también de buena fuente que Meta tiene interés, y yo estuve participando en una reunión latinoamericana justamente sobre qué se puede regular y qué no. Y yo creo que ese sí debería ser un tema entre nosotros también, a ver qué podemos, es cierto, si estamos hablando de una libre y total expresión, ¿verdad? Pues posiblemente uno podría decir, bueno, pues mira, no puede regular los contenidos o no puede regular la libertad de expresión. Sin embargo, yo creo que es un tema a discutir, me parece que es un tema que deberíamos de debatir mucho más, ¿verdad? Acá y en otros foros, hasta dónde podemos permitir. Como digo, en el caso costarricense sí se puede regular el financiamiento de la campaña, y de hecho, en el caso que yo ponía, sí, el Tribunal Supremo de Elecciones abrió una investigación administrativa hasta donde puede llegar, ¿verdad? Y eventualmente, si hay, por ejemplo, una estructura paralela de financiamiento, eso sí puede llegar al Ministerio Público y a la Fiscalía, ¿verdad? Y esa parte sí se puede precisamente denunciar, no el contenido, ¿verdad? Ni qué se debate, ¿verdad? Ni quiénes debaten, pero por ejemplo, dentro de esa sistematización que está muy bien presentada, me parece que uno de los aspectos es el cuerpo electoral, pero también la de los partidos políticos que estabas mencionando, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta ahí para poder dar oportunidad a que otros Bueno, ya abrió. No, voy a hacer una pregunta porque creo que te va a interesar más. O sea, como ya abriste el debate de si la hacemos, sí, si la hacemos delito o no, cada quien desde su perspectiva. De hecho, tengo un video muy interesante de Deutsche Welle Academy, ¿no? Sí. No, pero es que el tema es ese. ¿Cómo combatimos? Es mi última pregunta y luego nos vamos ya con la audiencia. Y ahora sí, desde sus diferentes perspectivas, ¿cómo resolvemos? O sea, ¿cómo reducimos la desinformación, ¿no? Y obviamente el magistrado pues tendrá que decir, en Europa inventaron el término liberticidio, ¿no? Al que quería hacer un delito la desinformación. Sin embargo, la FEPADE, creo que si eres candidato o candidata, si no me equivoco, y publicas en tus redes sociales, por ejemplo, una noticia falsa, sí hay consecuencias, ¿eh? Y los institutos electorales también las podemos aplicar, pero solo para candidatos y candidatas y partidos políticos, nada más. Si un joven del TEC de Monterrey crea un contenido que tenga 10 millones de reproducciones y cambia la intención del voto de 5,000 personas, 10,000 personas o más, a él no le pasa nada. Pero si alguien va con un voto falso y lo mete a una urna, se mete en la bronca de su vida con la FEPADE. Entonces, ¿regulamos o no? O sea, ¿en qué mundo vivimos? Adelante, por favor, ¿cómo combatimos a la desinformación? Adelante, por favor, magistrado. Sí, a ver, como preámbulo, yo pienso que la desinformación es inevitable. Es decir, todos los días vemos en medios de comunicación que hay desinformación. Entonces, ya no digamos en retweets y en lo que hace la ciudadanía. Es decir, el tema, para mi juicio nodal, es la gradualidad de la desinformación y quiénes son los sujetos o los bienes protegidos. No es lo mismo desinformar. Hay gente que dice, a mí me gusta la desinformación, me encantan los memes, me encantan, pero tiene la capacidad, ¿no? Le entretiene, pero tiene la capacidad de discernir que es falso. El problema es cuando se tratan de noticias que afectan bienes públicos, como pues es un proceso electoral, ¿no? Y que se da información, pero recordemos que cuando se da información está vinculado con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, me van a
castigar por decir algo que no es necesariamente cierto, yo creo que no. Pero cuando se trata de sujetos que son los que tienen responsabilidades en un proceso electoral, por ejemplo, pues esos evidentemente sí se tienen que ceñir y debemos ir hacia allá, porque hoy no hay un marco normativo adecuado que establezca precisamente esos estándares y esta capacidad de prevenir, generar medidas, digamos, correctivas, porque sabemos que esto se puede dar en minutos, pueden destrozar la honra, la reputación de un candidato, de una persona, y eso puede afectar al día siguiente o a las horas en la contienda electoral, y eso es lo que tenemos que ver, qué herramientas jurídicas podemos encontrar para resolver ese problema. Ok. Adelante, por favor. Ahora sí tengo mucho que decir. No, a ver, me gustan estos espacios justamente para poderles compartir todas las herramientas, estrategias que ya tenemos desde Meta y seguramente también algunas otras plataformas digitales, porque de esto podemos partir de los esfuerzos que ya se están haciendo y entonces dialogar de qué más nos falta, ¿no? O qué otras colaboraciones podemos hacer. Entonces, les mencionaba hace rato, o sea, tecnología definitivamente hemos mejorado nuestros algoritmos para poder identificar más proactivamente también los mensajes de desinformación, pero esto no se podría hacer sin la ayuda justamente con medios de comunicación y con periodismo independiente que forman parte de la red internacional. ¿Tiene alguna pregunta ya? No, continúa, por favor. La red internacional de verificadores de datos o de información, y nosotros, por ejemplo, colaboramos activamente con más de 80 de ellos alrededor del mundo, en México particularmente con Animal Político, con Reuters y con la agencia AFP. Y cómo funciona es que ellos identifican proactivamente o tienen un canal abierto con nosotros que la información o contenidos que nuestros algoritmos detectaron, ellos los valoran. Es decir, Meta nunca va a ser árbitro de la verdad y eso es súper importante porque todo esto es a partir de diálogo con expertos como los que estamos aquí en el panel. Y entonces estos periodistas independientes, medios de comunicación, expertos, etcétera, revisan este contenido, el contenido que ellos elijan. Nosotros no los obligamos a revisar piezas de contenido particulares y nos informan a partir de investigaciones y nos tienen que vincular artículos de fuentes fidedignas para identificar o valorar con una categoría especial si ese contenido es desinformación completamente, si es parcialmente digamos, veraz o no, si es, por ejemplo, nada más sensacionalista en el caso de los memes, etcétera. Entonces les otorga una categorización y sobre eso es que en Meta actuamos. Y actuamos en 3 frentes que me parece muy importante platicar rápido, porque esto tiene que ver con el balance de libertad de expresión que buscamos, ¿no? Eliminamos solamente el contenido de desinformación que pone en peligro la vida de las personas. Y un ejemplo clarísimo en esto fue toda la desinformación que había sobre las vacunas del COVID o sobre el valor de las medidas de prevención, ¿no? Entonces, aquellas personas usuarias que incluso de alto nivel, políticos, representantes de organizaciones que decían no se vacunen o tenemos una cura ya para el COVID y tomen esto, esa desinformación se eliminaba, porque entonces pones en riesgo a la sociedad. Reducimos la desinformación que pues no es de calidad o que es sensacionalista, pero más importante también, informamos a las personas. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado ver que ven algún contenido y tiene como una capita gris en el que el contenido no se permite ver hasta que le des clic. Entonces, ahí damos ese control que buscamos, que las personas tengan sobre realmente el contenido que quieran ver, pero aparte viene una etiqueta que dice la alerta, ¿no? Este contenido potencialmente es desinformación. Si quieres conocer más sobre este tema, y se vincula al artículo que los periodistas independientes o verificadores de datos nos compartieron como fuente fidedigna. Entonces, así les damos esa oportunidad a las personas para que realmente puedan conocer la información veraz sobre el tema de interés. Y esto es súper importante porque de nada serviría que nosotros eliminemos la información en nuestras plataformas, pero después esa pieza esté circulando en otras y te pudimos haber dado la oportunidad de que reconozcas o identifiques esa desinformación, ¿no? Entonces, ese es un programa, la verdad es que es de nuestras piezas fundamentales, pero también tenemos la parte de transparencia. Entonces, en cuanto a anuncios políticos, desde hace ya un par de años está en México disponible la biblioteca de anuncios, en la que cualquier anuncio político, electoral y de temas sociales relevantes se puede ver ahí. ¿Quién está pagando esa campaña? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el financiamiento de esa campaña? ¿Y a quién está targeteando? Es decir, ¿cuál es la audiencia a la que se está dirigiendo esa campaña? Entonces, también este es un esfuerzo de transparencia sin precedentes, la verdad, en cualquier otra plataforma. Y otra vez, no nada más es eliminar la desinformación, sino brindar a la ciudadanía esa oportunidad
de obtener la información oportuna. Y no se diga las colaboraciones que hemos hecho con autoridades electorales, especialmente también con el INE, sobre todo ahorita que mencionábamos, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que WhatsApp es para los mexicanos una herramienta de comunicación inmediata y nos encanta estar ahí. Generamos el chatbot Inés para estar informados en las elecciones previas y te daba justamente los puntos de cómo acercarte a la votación de manera segura con el tema de la pandemia, dónde estaba tu urna electoral, qué requerimientos necesitabas, y todo esto es para también tratar de evitar que caigan los ciudadanos y las ciudadanas en campañas de supresión de voto, ¿no? Que les desanimen de ir a votar por temas de, oye, si no traes mascarilla no estás vacunado, no puedes votar. No era cierto, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante también canalizar la información que realmente es veraz. Tendría más cosas que decir, pero… Que por cierto, nada más nos vamos a Mérida un segundo, que por cierto, Sí, si no me equivoco… ¿Me permiten? Sí, un segundito, ahí vamos para Mérida, nada más quería cerrar este día, porque la consejera Patricia San Martín llegó a estar en el consejo, o sea, lograron… Mientras, o sea, hay que decir, no quiero criticar a Twitter ya ni gente en México tiene, creo, y Facebook sí ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, de al menos, a mí me sorprendió la invitación de la exconsejera del INE, Patricia San Martín. La verdad me impresionó que el INE quiera, Meta en este caso, quiera tratar de cooperar para que no sea en las redes sociales o en su plataforma un riesgo democrático, ¿no? Y eso, mis respetos. Además, la única plataforma que te permite tener un control de privacidad y seguridad es Facebook. Si la comparas con otras, las otras te dan un 15-20% de lo que Facebook te da para tener este control de contenidos. Vámonos allá a Mérida. Adelante, doctor Roberto, por favor. Sí, muchas gracias. Quería retomar una de las ideas que planteó el magistrado en el sentido de que siempre va a haber desinformación. Eso me parece que es una verdad de Aquilo que hay que tomar muy en serio para tratar de evaluar cuáles pueden ser las medidas que contrarresten esa dosis de desinformación que siempre va a estar presente en sociedades abiertas. Y creo que aquí es muy importante, también retomando la última intervención, que se vayan acreditando y legitimando las fuentes alternativas de información, porque finalmente a lo que estamos todas y todos expuestos es a una competencia de narrativas y de interpretaciones, donde no es fácil orientarse acerca de cuáles son las fuentes que emiten contenidos veraces. Y aquí sí creo que el trabajo consistente y constante, sobre todo de los medios públicos, de los organismos independientes, de las agencias que no tienen un interés estrictamente mercantil o que obedecen a racionalidades que no tocan básicamente el interés por comunicar con veracidad, que no intentan explicar y dotar de insumos informativos a la gente para que forme su criterio público. Acrecentar la legitimidad de todas estas instancias me parece que es crucial, e ir generando una pedagogía social para que efectivamente la gente pueda discernir de entrada, a partir de la calidad de las fuentes de emisión, en quién puede confiar y en quién no. Porque en última instancia creo que se trata de esta competencia por quién gana la atención. ¿Y quién va a ganar la atención? Los contenidos estridentes, las campañas amarillistas y sensacionalistas, muchas veces además no están lo suficientemente capacitados quienes quieren socializar una información alternativa para hacerlo de una manera comprensible, sin incurrir en falsedad, sin incurrir en simplificación. Entonces, creo que sí es muy importante esta labor pedagógica de los medios públicos, de estas instituciones como el Instituto Nacional Electoral, como el INAI, como las universidades, etcétera, para que progresivamente la balanza se vaya inclinando hacia el otro lado, que es justamente el de poder construir un criterio público, no a partir de estos arrebatos emocionales que derivan de la polarización, sino a partir de un juicio mucho más mesurado, para no aceptar con fatalismo lo que decía algún autor francés que señalaba que finalmente la posibilidad de aceptación de un discurso es inversamente proporcional a su racionalidad. Creo que hay que saber cómo poder dotar de racionalidad al debate público y que al mismo tiempo eso pueda pasar
por campañas informativas que sean comprensibles, que sean accesibles, sin caer en la simplificación y sin caer en la manipulación. Y para eso, con esto termino, yo diría que es muy importante que el público pueda conectar la información que tiene que ver justo con la esfera pública, con su vida cotidiana. Porque de lo contrario, no va a haber este enganche, no va a haber esta interpelación. ¿Para qué escuchar a cierto tipo de emisores de información si no van a decir cosas que tengan que ver con nuestra cotidianidad, con nuestros propios intereses? Entonces, ahí hay un reto de traducción de los grandes temas de reflexión y de debate públicos a distintas escalas con lo que ocurre en los microespacios sociales. Muchísimas gracias. Adelante. Roberto, te robo 30 segundos. Sí. Quizás comentarle, como estabas hablando de qué podríamos hacer, por supuesto que no tenemos las soluciones, yo creo que todavía, pero hay que debatirlo. Uno de los temas más recientes tiene que ver con la integridad electoral, que es uno de los temas que se está agregando precisamente, la OEA lo está haciendo, Naciones Unidas, y quiero aquí tal vez hacer un comercial. Lo trabajamos precisamente en una red latinoamericana, ¿verdad? Que es una red de observación doméstica a nivel latinoamericano, pero también hago el anuncio de que el 17 de mayo va a haber un lanzamiento a nivel mundial sobre una red para asegurar la integridad electoral. Entonces, eso va a ser el 17 de mayo, hay involucradas alrededor de, no solamente las redes a nivel de Asia, África, Europa, América Latina, sino que a su vez organismos como NDI, como IRI, CAPEL, bueno, los que conocen, ¿no? La OEA, está incluido Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, hago esto porque es uno de los temas. Ahora, lo que pasa con la integridad, bueno, tiene que ver con transparencia, violencia política, ¿verdad? Que tiene que ver con violencia a las mujeres, violencia política a las mujeres, ¿verdad? Precisamente. Tiene que ver precisamente con financiamiento político, ¿verdad? Tanto en campaña como posteriormente, etcétera. Entonces, a mí me parece importante hablar mucho más hoy y apropiarnos del tema de la integridad electoral para hablar de uno de los aspectos, ¿verdad? Adelante. Ya, ¿con quién vamos? Aunque le toca mujer, le toca mujer por el orden paritario. Bueno, yo en este punto sí quiero mencionar dos cosas, magistrado. Hay una frase que yo tengo en mi libro y es: ni todas las verdades deben ser dichas, ni todas las mentiras deben ser calladas. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir algo en una red que lesiona el buen nombre, la intimidad de una persona, es una verdad que debo callar. Y no todas las mentiras deben ser calladas, porque entonces violaría la libertad de expresión. ¿Qué es verdad y qué no lo es? Y poner un juicio o un validador de verdad es demasiado complicado. Es este punto. Entonces, esa frase quiero dejárselas, porque es lo que tiene que ver. Estoy, por ejemplo, parcialmente en desacuerdo con que los organismos electorales, los tribunales electorales, se pronuncien respecto de conflictos de lesiones al buen nombre u honra entre candidatos, por una razón, magistrado. Y es que si hay normas que regulan eso, que son los delitos de calumnia e injuria o la difamación en el sistema anglosajón. Por eso no deben los organismos, a mi juicio, tribunales electorales, intervenir en esas riñas o rencillas en las que a veces caen los candidatos, insultándose o inventando cosas que no lo son. Me parece que el interés público va mucho más allá de acusar a alguien de estar metido en algo que simplemente puede tener o no un efecto, sí, indudablemente puede llegar a tenerlo, pero ya existe una normatividad explícita sobre eso. En México, las normas del recurso de amparo, en Colombia y en todos los países de Latinoamérica existe. Y en cuanto a regular o no el tema de la desinformación, ya hay países, aunque usted no lo crea, que sí lo tienen. Grecia desde el año 2021, Turquía, Rusia lo tiene catalogado como delito. El simplemente de considerar que algo que riña con la verdad, que lesione obviamente una institución, es considerado desinformación y tiene pena de prisión de 4 a 8 años. Entonces ya se han adelantado obviamente otros procesos en esto. Incluso en Estados Unidos hay 2 estados donde la desinformación ha sido aprobada como un delito, una contravención. Adelante, no sé quién alzó la mano primero. Bueno, Julia, y ahorita adelante con la doctora. Ok, como es la última pregunta, también siento la necesidad de aclarar que no trabajaría para la agencia, sino obviamente en la Deutsche Welle sacaríamos un reporte sobre la agencia y sus clientes.
sí, también yo siento que todavía hay mucho por decir y quiero nada más decir 3 puntos ahorita sobre qué se puede hacer. Yo siempre diría que regulación sí, o sea, regulación es necesario, porque hoy en día el entorno digital se está cambiando muy rápido y lamentablemente muy pocos actores ponen las reglas, ¿no? Y de hecho no es de forma muy democrática. Por lo mismo también sí es importante tener regulación, pero regulación con sentido, ¿no? Porque vemos en muchos países, de hecho, esfuerzos de regulación que luego limitan la libertad de expresión y eso es bastante peligroso. Pero yo creo que lo que vemos ahorita en Europa con el Digital Service Act, que es una regulación bastante amplia, igual con sus límites y también tenemos que ver ahorita la implementación, pero creo que es un esfuerzo, un primer esfuerzo para acercarse a una regulación que de hecho sí frena a la desinformación. Eso como primer punto. Como segundo punto, lo que nos muestra de hecho la evidencia es lo más poderoso es la información veraz. Entonces, de hecho, vemos que las personas que tienen acceso a buena información, a información de calidad, están mucho menos en riesgo de caer en la desinformación. Entonces, como claramente es importante también ver todas estas diferentes herramientas contra la desinformación, pero nunca nos deberíamos olvidar de asegurar también que exista información de calidad, que existan los medios, ya lo mencionaron también, los medios públicos, pero también medios independientes que puedan proporcionar información de calidad a las diferentes poblaciones y también siempre pensando a toda la población, ¿no? Y no solamente la población en la capital y en los centros, ¿no? Yo creo que esto es un segundo punto muy importante. Y lo tercero es que creo que a veces caemos un poco en riesgo de banalizar la desinformación porque pensamos en un mensaje nada más, ¿no? Pero el hecho es que sí existen campañas orquestadas, ¿no? Y sí tiene como algo muy paulatino la desinformación, ¿no? O sea, no es solamente que la vemos una vez, seguramente no nos pasa nada, ¿no? Pero obviamente siempre existe ese riesgo de caer en un túnel de desinformación y de ya no ver el derecho y la izquierda, ¿no? Y yo creo que ahí sí el término clave, y lo hablaron, es una ciudadanía que sepa también, que sepa de eso y que sepa manejar este entorno informático y mediático. Y nosotros en la DW Academy trabajamos desde hace 10 años sobre el tema de alfabetización mediática informacional, que es justo esto, y lo importante es que va mucho más allá de nada más entender la información, sino también que tiene que ver con despertar las ganas de participar, ¿no? De ser ciudadanos en todo este entorno digital e informativo y de responsabilizarse también, ¿no? Y entender pues cuál es también mi rol como persona que está usando estos contenidos. Y en ese sentido, ¿no? Es un paso también de alejarse de esta idea de un usuario, una usuaria, más justo hacia el término de la ciudadanía. De hecho, en México tenemos una red a la que también pertenece el INE, que es la red AMI, que son diferentes organizaciones que promueven la alfabetización mediática e informacional, y son procesos, y creo que eso es algo importante, y por eso decía antes lo de no banalizar la desinformación, porque tiene que ver con cambios de actitudes, cambios de prácticas. Y tengo ahorita como un ejemplo para nada más mostrarles que trabajamos mucho con metodologías lúdicas, porque sabemos que estos cambios de actitudes o cambios de prácticas no se dan leyendo un texto, ¿no? Sino normalmente también se dan a través de la práctica. Yo pensaba cerrar con eso, si me lo permites, para cerrar la mesa con el video, ya lo tengo preparado. Ah, bueno. Pero ya estamos en el cierre final, pero te agradezco mucho. ¿Ya es DW o sigue siendo Deutsche Welle? Ok. La compañía. No, hacen un trabajo espectacular y muy seguramente lo vamos a disfrutar en el cierre, pero también para darle oportunidad. Ya metió el tema, Julia, de la educación. Públicamente el INE ha dicho que lo único que respalda es la educación cívica contra la desinformación. Yo he sido crítico de eso, yo he dicho, no creo que no basta la desinformación, pero bueno, ya nos contestarán ustedes dos. Empezamos con la doctora. O sea, la pregunta es, ¿basta o no la educación? Y adelante con el comentario que también iba a decir. Bueno, sí, muchas gracias. Quería yo empezar por la cuestión de prohibir o de regular. La tecnología va tan rápido que es muy difícil regular. La regulación llega tarde.
Hay esfuerzos muy importantes y ahí sí se ha avanzado también en términos de ciudadanía. Por ejemplo, la ley Olimpia. Cuestiones que sí es preciso acotar. Facebook tiene esfuerzos, el discurso del odio, la violencia de género, lo que tiene que ver con la ley Olimpia, la difusión de cierto tipo de imágenes. Es muy difícil ya meterse en el terreno de la política, de las campañas, de los candidatos. Siempre existe el riesgo, cuando se quiere regular algo, de irse al terreno de la prohibición y de sistemas autoritarios donde esto se va a utilizar para inhibir cualquier intento de cualquier opinión distinta o cualquier juicio o cualquier información que no se acomoda. Creo que tendríamos que trabajar en varios sentidos. Sí está la alfabetización mediática, también lo que tiene que ver con una cultura cívica, con los esfuerzos desde tempranas edades de involucrar en los asuntos públicos, y algo ya no en el terreno de la desinformación, pero que toca con esto, es que una buena parte de los ciudadanos no están interesados ni en conocer ni en ejercer sus derechos políticos. Esa es una. Las redes sociodigitales, que se les acusa mucho, hay que ver también estos otros sentidos, en buena medida son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. La gente no se mete a redes y a plataformas a informarse de política, a participar sobre la vida pública, se dejan influenciar por los memes, los tiktokeros, los influencers, y no están necesariamente hablando de democracia ni de vida pública. Pueden estar hablando en el terreno del entretenimiento, de tonterías, de mentiras, hablar de historias de perritos, de gatos, de los chismes de las estrellas. Y es muy claro, cuando uno ve las tendencias en Twitter todos los días, la política ya tiene que ser un hecho muy grande, está. Todos los demás son cantantes, son noticias deportivas, son informaciones que rayan en el entretenimiento. Algo que también tenemos que hacer es la democracia, la vida política, la vida pública no son solo elecciones. Tiene que ver con estos derechos, tiene que ver con ese cotidiano ejercicio de los derechos, y en buena medida estar entretenidos es estar desinformados. Y en buena medida es ser indiferentes a mucho de lo que pasa y que finalmente nos afecta. Creo que habría que ir pensando mucho, sí, en ejercicios desde la educación cívica, no en el civismo como todos lo vivimos en la escuela, que le decían uno la clase de civismo, y desde ahí hay una distancia. Y le dicen la política y uno dice, yo soy apolítico y no quiero saber de política, como si esto fuera algo negativo. ¿Por qué? Porque el discurso político ha estado muy impregnado de esa distancia de los ciudadanos y ha estado también no exento de convertirse en un espectáculo. Se habla mucho también en redes sociodigitales de la política, pero más del espectáculo, de la descalificación, que de una construcción, de una memoria y de un ejercicio ciudadano. Adelante. Gracias. Bueno, evidentemente conoces como la propuesta del INE. Ahí me vas a sacudir, ahí me vas a sacudir, adelante. Evidentemente venimos trabajando con un enfoque de educación, ¿no? Un enfoque de educación cuyo propósito es promover, se ha dicho aquí, una ciudadanía digital que haga el uso responsable de las redes sociales, que permita el ejercicio de libertades y ampliación de tu vida en ese espacio virtual y que se convierte en público ya, ¿no? Entonces, ese es el enfoque. Y entonces quisiera ser muy sintético por tiempo, qué estamos haciendo en el INE y decir que empezamos incluso en 2019 con Facebook, tuvimos muchas reuniones de trabajo porque queríamos lanzar un proyecto que es de Facebook, de Soy Digital, donde el enfoque era de responsabilidad del uso de las redes y segura, con seguridad y responsabilidad, y nosotros desde el INE lo asumimos, pero incluyéndole también el concepto de ciudadanía digital, ¿no? No basta el enfoque de responsabilidad, seguridad, sino también de que este es un instrumento también para formar ciudadanos y ejercer derechos ciudadanos. Entonces, desde 2010, este proyecto empezaron concursos paradójicamente presenciales, siendo digitales porque estaba en construcción, y ha ido evolucionando al momento que ahorita ya está automatizado y es un curso súper didáctico
que cualquier gente puede hacer y donde ha pasado miles de personas y siguen. ¿Cuántos van? El otro proyecto, pues ya lo explicó Julia, ¿no? Con la UNESCO, con la agencia de 8PL y otras instituciones en México. Eso lo arrancamos en 2020, en un acuerdo con UNESCO para buscar precisamente fomentar la alfabetización mediática e informacional hacia la ciudadanía de manera general, de una manera además dentro del mismo espacio virtual. Y en 2022, el año pasado, en el marco de las habilidades digitales de ciudadanía en el marco europeo, con una organización que ha venido trabajando con el INE, Virtual Educa, llevamos a cabo todo una capacitación y certificación en el modelo de habilidades digitales de manera autogestiva de la gente. Entra, haces tu curso, tu examen diagnóstico y te ponen qué nivel estás. Y una vez que pasas, te van poniendo cursos, capacitación de acuerdo a tu nivel de manera personalizada, individualizada, y vas subiendo de niveles, de tal manera que llegas a tener hasta donde tú quieras, de manera específica, pero la clave es que te lleva a ese fortalecimiento de tus habilidades digitales, ¿no? Y lo último que quisiera cerrar, que viene trabajando desde 2018 el INE, es un proyecto que en el INE se llama INE Certeza, que es precisamente, ¿no?, este enfoque de fact-checking de las noticias. El día de los procesos electorales hay toda una instalación en el instituto monitoreando los medios de comunicación, las redes sociales, y en el mismo momento, en los mismos medios, se pone ahí, quita esas falsas noticias, se pone en evidencia, ¿no? Entonces, sí es lo que venimos trabajando en el INE, aquí con incluso Facebook o sea, aquí está la clara prueba de que no solo educación, porque también se han sentado con Meta. Desde 2019 estamos trabajando y acá desde 2020. Perfecto, perfecto. Nosotros, fíjense que estamos ahorita en pláticas, tuvimos en nuestro instituto también, y les invito, por si quieren analizar ese ejemplo, hicimos un pacto cívico digital, donde los medios de comunicación, las fuerzas políticas, pero sobre todo la ciudadanía podía entrar y firmar y decir, ok, yo me comprometo a no desinformar. Claro, no sabemos si cumplen o no, pero les obligábamos a ver un microcurso y a leer un PDF. Opcionalmente, antes de firmar, podían informarse o no, pero bueno, funcionó bastante bien, y la consejera Dania Rabel le llamó mucho la atención y nos pidió que le platicáramos del caso, y lo queremos lanzar nuevamente para las elecciones de 2024. Estaría increíble que con ya el ecosistema que el INE ha construido con las talentosísimas personas de esta mesa se pueda hacer algo similar. No sé si prefieres, iba a ir con también de porque muy seguramente alguien te va a hacer preguntas, pero si quieres te doy de una vez el micrófono. Adelante. Gracias. A ver, solo muy rápido, desde mi punto de vista, ¿cómo se combate la desinformación? Con dos elementos: información, es decir, información oficial, información fidedigna, que todas las agencias del Estado estén transmitiendo información, por ejemplo, de salud, etcétera. Y segunda, la desinformación se combate ya lo ha dicho la doctora, con pedagogía digital. Hoy por hoy sería fundamental que en todos los planes de estudio de primaria y secundaria exista la materia de pedagogía digital. ¿Por qué? Porque la juventud está, digamos, inevitablemente está en ese espacio digital. Aunque los papás digan, yo todavía no quiero que mi hijo tenga celular, se van a conseguir el del amiguito, el del vecino, y van a estar en el espacio digital, y hay que tutelar eso. Ahora bien, yo veo muy bien los esfuerzos, por ejemplo, los que comenta nuestra compañera Mesa de Meta y otras plataformas, pero sí estoy convencido que no le podemos dejar a las plataformas, no les podemos dejar la censura de algo tan importante como la libertad de expresión y el derecho a la información. Eso le corresponde al Estado garantizarlo, y de ahí que hoy sea necesario a nivel nacional y a nivel internacional
generar instituciones, obviamente marco jurídico ad hoc, que garantice la gobernanza digital. La UNESCO está trabajando en eso, estamos trabajando con la UNESCO en eso, México está trabajando con la UNESCO en eso, y evidentemente se tiene que generar un paraguas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener aquí una regulación de primer mundo si tenemos un vecino, tenemos a los rusos que están permanentemente generando esa desinformación. Entonces, es un trabajo colectivo, pero insisto, el Estado no puede huir de su rol preponderante en el control y en garantizar esas seguridades para todos los internautas. Yo les agradezco muchísimo, ya estamos prácticamente cerrando la mesa. También, si le quieren hacer alguna pregunta, yo les comenté que podían alzar la mano en cualquier momento, yo me defiendo. Es prácticamente imposible llevar con éxito una mesa con tantas personas. Me acuerdo que fue o sea, y también involucrar a la audiencia al mismo tiempo. Me acuerdo que nos pasó eso para los debates. Ya hay muchas fuerzas políticas, inclusive en Yucatán teníamos 8, más o menos los mismos. Entonces, ¿cómo llevas un debate, cómo llevas una mesa y cómo además involucras a la audiencia en una hora, hora y media? Es una locura. Pero bueno, yo creo que se ha logrado con éxito desdoblar esta información. Vamos a ver, empezamos contigo. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa María Vega, vengo del INE en Ensenada, Baja California. Mi pregunta es sobre el tema económico de lo que es la desinformación, porque es algo que siento que también es muy importante tocar, porque la información cuesta dinero. Y si nosotros nos queremos informar de las mejores fuentes, tenemos que muchas veces pagar, y el paywall no está al alcance de todos. Mientras que las noticias falsas, mientras que la mentira es barata, la puede decir cualquiera. Y ahora con las plataformas digitales que tenemos, puedes generar dinero presentando mentiras, ¿no? Estaba leyendo el otro día una nota que se hizo sobre una investigación de Christopher Bouzy, que es creador de una plataforma que se llama Bot Sentinel para poder identificar bots en Twitter, que hablaba acerca de que había identificado que las mismas personas que hacían contenido, por ejemplo, el tema de Amber Heard y Johnny Depp, eran las que ahora están haciendo contenido sobre Meghan Markle, y luego hacían contenido sobre lo siguiente, porque su tema era contra las mujeres en la vida pública, ¿no? Entonces, la mujer que está en boga en ese momento es la que ahora les va a llamar la atención y van a crear contenido que les va a generar dinero, y aparte los puede llevar a otras plataformas como Patreon o otro tipo de plataformas para ganar dinero. Entonces, el generar desinformación no solamente es algo fácil, sino que hay mucho acceso y está generando dinero a estas personas. Entonces, a lo mejor no es posible tal vez volver ilegal el desinformar, pero sí tratar de que las plataformas públicas como YouTube eviten que las personas ganen dinero con ciertos temas, como por ejemplo desmonetizar el tema electoral o temas de importancia pública. Quería saber si hay algo al respecto, si se ha hecho algo o si se ha pensado algo. Sí, gracias. Muchas gracias. Solo una persona para que puedan, también allá en Mérida, no sé si alguien tiene respuesta a esta. ¿Se vale decir que no? ¿Se vale decir que sí? Adelante. Ya como que te tiraron la bolita, No sé, Julia. sí, mejor que la quede. Sí, pero Corto. muy breve. Ya por favor. existe un delito en todos los países, inclusive también en Latinoamérica, que es el concierto para delinquir. Si tú lesionas el buen nombre de una persona a través de noticias falsas y logras vincular la creación de los temas de los granjas, como lo llaman en algunos lugares, o bodegas, como en Colombia, pues ahí tienes ya el delito. Entonces sí puede darse el tema de un elemento de persecución a esas bodegas desde un punto de vista jurídico, penal incluso, estableciendo el delito de esa manera. Te lo digo de esa manera. Y el efecto económico es el que tú acabas de mencionar. Sí, de hecho en Perú tú encuentras una empresa que promociona pública y abiertamente campañas de desinformación. Si quieres te comparto el video, es muy interesante. A ver, adelante, tenemos otra pregunta aquí. Adelante. Solamente para dar un anuncio, el día de ayer publicamos el reporte global de desinformación en contra de los institutos electorales en el mundo. Yo participé como investigador, esta investigación la dirigió Ingrid Bicú, es de Idea Internacional. Lo posté ayer en Twitter
y hay 3 puntos importantes, voy rapidísimo por el tiempo. El primero es que este es un centro de documentación sobre el problema donde vienen las narrativas, los actores expuestos, el impacto y lo que los institutos electorales en la región, en América Latina y en el mundo están haciendo para evitar esto. Pero tiene al menos 2 puntos importantes. El primero es que tenemos la estadística de que el problema de la desinformación en contra de los organismos electorales está creciendo y existe, digamos, la expectativa de que estos ataques se incrementen en el futuro. Lo más interesante, con esto termino mi comentario, es que el problema de la desinformación en contra de los organismos electorales se da básicamente en democracias de mediano rendimiento, es decir, en democracias funcionales, y no necesariamente es un problema en regímenes híbridos o autoritarios. Entonces, sería importante que le den una revisada a este documento. Acaba de salir, vienen 2 reportes regionales, uno para América Latina, por cierto. Si quieren ver un poco más de información, la pueden consultar en la página de Idea Internacional o ahí en mi cuenta de Twitter, en Rafael Morales, donde puse de manera resumida algunos datos. Es todo. Muchísimas gracias. Ahí me voy para allá porque ¿alguien tiene algún comentario? Al final fue un aviso es de la idea, ¿verdad? Sí, ahorita, inclusive al final voy a ver, nada más me pasas tu Twitter para que lo ponga en pantalla y la gente pueda… Adelante. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Soy Víctor Pérez, de Colectivo Toluca Libre. Es una asociación y una agrupación que promueve los valores democráticos en uno de los estados más complejos y con una larga tradición, apoyando siempre a un partido, a una partidocracia en el país. Una pregunta para Julia. Y Deutsche Welle para nosotros ha sido una inspiración por la manera en que documentan fuertemente sus programas, ¿no? Nos parece que tiene mucho balance la edición de los documentales, del periodismo, etc. A manera, digamos, estratégica, Julia, ¿cuáles son los 5 valores más importantes que preservan en la línea editorial de investigación y de documentación? Wow. Creo que se la pusiste difícil porque es de la parte de la academia, ¿no? Pero adelante. Sí, quizás algo importante sobre la Deutsche Welle, que es un medio público independiente del Estado, que es algo muy específico de Alemania, que digamos es una herencia muy bonita de lo que pasó después de la guerra en Alemania, ¿no? Entonces la Deutsche Welle en este sentido tiene un presupuesto público, pero puede operar completamente independiente del Estado, ¿no? Entonces eso claramente también nos da más margen para operar. Y yo creo que sí, o sea, justo para nosotros la investigación rígida, la información de calidad es un principio muy importante para lo que hacemos. También trabajando siempre desde lo local, algo importante es la Deutsche Welle sí trabaja en alemán, pero sobre todo trabaja en muchos otros idiomas. Y algo que también creo que ha incrementado mucho en los últimos años dentro de nuestra filosofía también es hablar sobre errores, ¿no? No voy a llegar a los 5 puntos que me pidió, pero creo que eso es algo importante porque está vinculado a este tema, que nosotros hoy en día, como muchos de los medios grandes, también publicamos de forma muy activa los errores que hicimos en investigaciones, que verificamos otra vez información que quizás nosotros no publicamos todo bien, y yo creo que eso también es algo importante que tenemos que ver más en los medios, porque muchas veces no pasa, ¿no? Que claro, todos se pueden equivocar en algún momento y creo que es muy importante dentro de los medios que se quieren tomar en serio también tener esta transparencia sobre los errores que se hacen y también sobre cómo se trabaja, ¿no? Y yo creo que eso también es un principio muy clave para medios de calidad, de también explicarse mejor, porque eso es justo lo que se vincula al tema de la alfabetización mediática informacional, que un medio antes sí era este proceso muy de los típicos gatekeepers, ¿no? De los, ¿cómo se llama en español? El porteros de puerta, ¿no? Porteros que los medios y los periodistas eran los expertos quienes nada más prepararon la información y la dieron a la audiencia, y esto ha cambiado por completo, justo también por los mismos redes sociales, ¿no? Entonces también la relación que la Deutsche Welle hoy en día tiene con la audiencia es muy diferente, que es justo esto también de meterse a TikTok, de estar en diálogo con la audiencia y también de entender mejor qué es lo que quiere leer la audiencia en lugar de nada más poner la agenda
que el medio considera importante, ¿no? Porque no necesariamente es lo que le importa a la audiencia. Pero no fueron 5 puntos. Sí, sí, sí. Es que ya estamos, ahora sí ya, porque unas personas por allá me dijeron que ya tenían hambre y que ya se querían ir a comer. Adelante, nos vamos con esta última pregunta. Bueno, quería hacer, o sea, seamos súper breves. Quería regresar como a vincular esto a las consultas populares, porque entonces puedes acabar con un bando a favor desinformado, un bando en contra desinformado y se vuelve una cuestión de movilizar a 2 bandos desinformados a favor y en contra. Entonces, muy brevemente quería preguntar si cerramos. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Implica descartar a la consulta popular o qué implica este panel con respecto a la consulta popular? Y no sé si quieras también decir tu pregunta rapidísimo para que contesten las dos y ya con eso cerramos. Buenas tardes. Quería dar 3 términos y 2 preguntas. Desinformación, anonimato y libertad de expresión. Y las preguntas serían que si eliminamos el anonimato de la información, podríamos estar combatiendo la desinformación, pero sí al ser visible o eliminar el anonimato, estaríamos vulnerando la libertad de expresión. Muchas gracias y ya con esto, ahora sí, cerramos. Bueno, cerramos con el video prometido. Adelante. Voy a contestar su pregunta y también la de allá. En el tema de la consulta, cuando es directa, la desinformación es mucho más fácil de determinar y centrar en los que están a favor y los que están en contra. Si tú haces un estudio en América, lo encuentras muy fácil. Hay menos niveles de desinformación de orígenes, de quienes generan la gasolina, los procesos de democracias directas. A tu pregunta. A la otra, el anonimato es la garantía más grande de la libertad también de expresión. Si tú lo ves, en Europa se ha discutido mucho este tema de cerrar y obligar a que todos las personas que imitan algún tipo de comentario se identifiquen. No. De hecho, el anonimato en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tiene consagrado como un prerequisito fundamental también que avala la libertad de expresión. Eso es importante mencionarlo. Nada más para complementar rapidísimo ese último punto también, justo creo que ahí el valor preponderante pues es promover la libertad de expresión, pero no quiere decir que en redes sociales o al menos en Facebook e Instagram descuidamos la parte de las cuentas falsas. Incluso en WhatsApp desactivamos por análisis de comportamiento de una cuenta hasta 2 millones de cuentas falsas al mes, y en Facebook e Instagram también detectamos en los 2 últimos años cientos de redes de comportamiento no auténtico que justamente tratan o pretenden manipular el debate público, no nada más en procesos electorales, sino también en otras discusiones públicas, y eso está en nuestros reportes de transparencia que están mes con mes en el Centro de Transparencia. Entonces, no se descuida, pero sí justamente el anonimato pues también brinda esa libertad de expresión, sobre todo a voces que algunos gobiernos pues no quieren callar, ¿no? Y es importante cuidarlos. Ok, adelante por favor, doctora. Dos cuestiones muy rápidas. Creo que las preguntas requerirían seguir aquí la mesa toda la tarde. No me metería demasiado en la libertad de expresión. Creo que preferible dejar una irrestricta libertad de expresión a que después se pueda convertir en ataduras desde el poder económico, desde el poder político. Sobre las consultas públicas, lo hemos vivido aquí y justamente en este foro global, pues está toda la cuestión de la democracia directa, la democracia participativa, pero también tiene que haber quién elabora la consulta, quién la lleva a cabo, y ahí yo pondría 2 ejemplos. La consulta popular, yo hablaría más de consulta pública, para que no se construyera el aeropuerto de Texcoco, que no se puede decir, y allí hubo mucha desinformación y mucha manipulación, decir ya se consultó y entonces como las consultas en asamblea mano alzada. Y la que se organizó también con la participación del Instituto Nacional Electoral sobre algo que había mucha desinformación, la gente decía vamos a votar por el juicio a los expresidentes, pero se hizo una consulta con una pregunta y con un árbitro, y entonces aquí va mucho quién maneja un padrón, quién consulta, quién da a conocer los resultados, y la cuestión que tiene que ver mucho con de qué manera se toma en cuenta y a qué conduce. No solamente es consultar, sino a qué va a llevar una consulta. Perfecto. Adelante, magistrada.
Muy brevemente, porque creo que sí, en algún momento nos desviamos solo a hablar de desinformación y no de democracia directa, que es lo que preguntaba nuestra amiga de por allá atrás. Y a ver, y decía ahorita la doctora, y me parece que tiene toda la razón, dos ejemplos muy claros de democracia directa. Uno, el tema de Texcoco. El tema de Texcoco, que se hace una consulta a través de no los canales institucionales, lo cual de entrada pues habla de una manipulación, es decir, si la Constitución establece para qué son las consultas, pues creo que nos debemos ceñir a las instituciones y evidentemente a las prohibiciones de lo que no está. Y segunda, desde mi perspectiva, y hablo como jurista, pues tampoco se debió hacer la de los expresidentes porque hay una prohibición expresa a que no se puedan consultar temas de derechos humanos y la libertad, es decir, o la prisión, pues forma parte de un bagaje de derechos fundamentales en los cuales pues hay que conocer primero de qué se trata, de qué te acusan y luego evidentemente saber si procede o no procede un juicio. Desde mi punto de vista eso tampoco debió ser parte de una consulta popular. Perdón. Muchísimas gracias. No sé si allá Roberto en Mérida, por favor, doctor, adelante para también cerrar. No sé si se le puede escuchar. Adelante. Muchas gracias. Primero, sobre la libertad de expresión, yo creo que sí se podría apoyar la idea de que la libertad de expresión no es irrestricta. Creo que distintos órdenes jurídicos, incluido el mexicano, parten de esa premisa. No puede haber libertad de expresión que atente contra los derechos humanos, no puede haber libertad de expresión que aliente la discriminación, tiene que ser una libertad de expresión que necesariamente esté ligada con el valor de la responsabilidad social de quien está emitiendo una opinión o un juicio. En segundo lugar, creo que es importante señalar que la participación está también íntimamente ligada a la diversidad en las posibilidades de expresar opiniones, valores, intereses, ideologías políticas, etcétera. Y que en ese sentido la desinformación tiene que combatirse con discursos, con opiniones que estén sustentadas en argumentos, en información verificable y que ésta pueda ser difundida a través de plataformas potentes. Y creo que en ese nivel hay que luchar por la equidad para que los canales informativos que transmiten información y que aquí ya se han dado ejemplos diversos de que existen en muy diversos espacios, puedan tener esta posibilidad de expresarse y de poder contrabalancear las opiniones que surgen de actores directamente interesados en conseguir fines más allá de que esa consecución no esté basada en una información veraz. Combatir la polarización, alentar la diversidad, fortalecer la racionalidad, tratar de disminuir la emotividad, educar a la ciudadanía, tratar de formular una cultura cívica donde los principios de la tolerancia, del respeto, del diálogo razonable y equilibrado puedan funcionar como las estrellas polares de la interacción pública, me parece que es esencial. Y quiero cerrar mi participación, dicho sea de paso, con un mensaje solidario a toda la estructura del Instituto Nacional Electoral en este día tan especial donde sus derechos están en riesgo y justamente están en riesgo avalados por campañas de desinformación, por campañas arbitrarias que han puesto en tela de juicio no solo los derechos particulares de personas, sino la democracia mexicana por completo. Un mensaje solidario para ellos, a todo el servicio profesional electoral, al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también ahí a Mérida y al Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán y a la Universidad Vizcaya que se conectó en uno de los pocos paneles que tuvieron esta interrelación con otro estado, así como también hubo algunos con Jalisco, que fueron las 2 sedes oficiales. Comento nada más que no sé si algunos de ustedes van a ir o algunas de ustedes van a ir a Mérida para también el cierre
de este evento con el City Summit. Van a ver alcaldes y alcaldesas de todo el mundo contando qué están haciendo en participación ciudadana en un evento organizado con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que por cierto el presidente del instituto, Moisés Bates, está aquí atrás y va a ser parte de un panel muy interesante con comentarios. Es un gol nada más para el siguiente panel, que es a partir de después de la comida en este mismo salón. Van a estar varias autoridades hablando de qué se está haciendo en democracia directa en diferentes estados. Yo les agradezco muchísimo al excelente panel que tuvimos acá y les pediré un fuerte aplauso tanto para ustedes como para todas las personas de este panel que lograron. Yo les decía, oigan, tenemos que lograr que se mantenga viva la relevancia del tema, y yo, al menos, yo he leído de todo en desinformación y en ningún momento perdí el interés por las excelentes participaciones. Vamos a presentarles, quería yo despedirme de ellos, sin embargo, pueden, y ellas, pero pueden quedarse unos minutos más para que veamos no solo el video de la DW Academy, sino también una campaña contra la desinformación, pero comandada. Además, muy interesante, es el tema del uso de redes, sí, entretenimiento y tecnología con TikTok. Perfecto. Sí, ahorita se los ponemos. Muchísimas gracias, magistrado, muchísimas gracias para que puedan pasar, y fuerte nuevamente el aplauso para las personas que integran este panel. Muchísimas gracias. A ustedes. Quizás puedo nada más dar el contexto rápido. Sí, claro, por supuesto. Nada más para decir que nosotros trabajamos el tema de la alfabetización mediática e informacional a través de la educación formal, es decir, que trabajamos mucho con organizaciones locales para implementarlo en el currículum escolar en varios países, pero también lo trabajamos a través de la educación informal. Entonces, esto es claramente un ejemplo de la educación informal, como lo trabajamos con jóvenes, en este caso de El Salvador, pero de hecho el proyecto es de socios de Guatemala. Entonces, bueno, lo van a ver allá. No sé si se puede apagar esta luz, si son tan amables, no sé si se pueda. Creo que debe estar allá, ándale. Bueno, no sé, estamos improvisando. Mira, muy bien. Este juego me dejó bastantes cosas. Primero, identificar la información falsa, qué características tiene esta información falsa y por qué no debemos compartirla. El objetivo de la MILAB es poder decir que vengan y sigan la información verdadera y que la desinformación está en todos lados, tanto en internet como en la vida real. Me sorprendí mucho. La verdad sentí nervios que me estuvieron mintiendo todo este tiempo. Aprendí que no todo lo que miramos en las redes sociales son lo que parecen. Siempre van a tener una cara oculta. No todo lo que está en las redes sociales es cierto. Hay fuentes que se hacen pasar por otras personas para dar información falsa. Nada es lo que parece. No todo es lo que parece. Oye, excelente trabajo, fuerte el aplauso, excelente trabajo. Novedoso. Oye, sí, me acaba de recordar Glenda Mitchell, perdónenme, trae cupones de 10,000 pesos para Facebook Ads, para quienes quieran combatir la desinformación a través de campañas en Facebook. Nada más se tendrían que acercar con ella. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Sí. A ver. Eso es desinformación, ¿viste? Esto es desinformación, No, es que tenía que ganar unos segundos en lo que abría el PowerPoint, porque ahí tengo… ¿Cómo le hacía yo? Es que no estoy muy familiarizado con Webex. No sé por qué el INE… Abres la presentación. Sí, ya. Bueno, un poco para ponerlos en contexto. Es ese video. Quiero que lo vean y me den su opinión dura y crítica, si quieren. Muy bien recibida, además. Buen día. Buen día, señorita. Venimos a votar.
¿Venimos? Sí, venimos. ¿Tú y quién más? Mi esposo y yo. Bueno, mi difunto esposo, que de hecho está aquí. ¿Quieres verlo? No es necesario. Ya entendí. Pero permítame decirle que los muertos no pueden votar. Ah, ¿no? Pues muy raro, porque yo verifiqué y su cédula sigue vigente. Ah, ok. No, mira, esto es un malentendido. Esto sucede cuando no se ha tramitado el registro de defunción de la persona fallecida. Ah, o sea, debo tramitar un registro de función. Así es. Además, así su documento se encuentra vigente, ninguna persona puede votar por otra, gracias a la verificación biométrica y la depuración del censo electoral. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Miren el final. Hola. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo colaborar? Muy bien, gracias. Traigo el registro civil de defunción de mi esposo, ya que necesito que se actualice la base de datos y no aparezca habilitado para votar. Con gusto. Estamos para subir. Gracias. ¿Y usted para dónde cree que va? Lástima que no lo vieron, pero el marido termina un poco tratando de escapar al cielo. Gracias. Hola. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo colaborar? Muy bien, gracias. Traigo el registro civil de defunción de mi esposo, ya que necesito que se actualice la base de datos y no aparezca habilitado para votar. Con gusto. Vale. Estamos para servirle. Gracias. ¿Y usted para dónde cree que va? Disrupción en comunicación electoral. ¿Se atreven? Colombia lo hizo. Lo hemos hecho y lo hemos logrado. Si quieres el siguiente. Sin miedo. La comunicación es un proceso activo. En Colombia no votan los muertos vivientes. Con la depuración del censo famosos electoral muertos y vivientes la en las verificación campañas biométrica, garantizamos El ejercicio unas era un elecciones poco, nos hemos ganado 3 transparentes. premios Somos internacionales por el garantes uso de la democracia. disruptivo de TikTok en mecanismos de comunicación electoral. Es hacerlo, es atreverse a hacerlo. Claro, se corren riesgos, como en todo, pero es atreverse también. De nuevo, muchas gracias. Yo quiero darles un aplauso, pero a ustedes, porque se quedaron todo este tiempo, por favor. No, y además, ¿saben qué vamos a hacer? La selfie más fregona del evento. Si quieren acercarse aquí, nos tomamos una selfie con estas excelentes y estos excelentes panelistas. Muy bien. Y además, aprovechen, pueden intercambiar. Este es el momento de un poco de networking, si todavía no les gana el hambre, para que hagan un poco de networking, intercambien tarjetas y vamos juntos a luchar contra la desinformación, que creo es el delito electoral más importante que hay, que no es delito, por cierto. Adelante, por favor. Que se acomodan ustedes aquí y aquí también los panelistas como en el centro para que todo quede bien.